Hola a todos, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a la clase número 4 de este mini curso de fotografía que hicimos para ustedes. Esta es una de las clases más importantes porque vamos a aprender qué es lo que hace que algunas fotos sean bonitas y otras no tanto. Entonces tenemos que traer a nuestra propia conciencia un montón de aspectos en los cuales vamos a ver ahorita para que esas fotos cada vez nos queden más increíbles. Súper bienvenidos y vamos a ver entonces la clase. La gran pregunta de esta clase es entonces, ¿qué hace que una foto sea bonita? Entonces, vamos a comenzar planteándonos esta pregunta. ¿Por qué será que no me quedan bonitas mis fotos? Entonces hice una lista para ustedes de algunas de las cosas o aspectos en los que yo personalmente he visto y analizado. Esto viene mucho de las cosas que he aprendido, pero también como de la propia intuición. Entonces, algunos de los puntos por los que vamos a pasar aquí ya los vimos en otras clases, pero no importa. Obviamente, si lo vimos en una clase completa es porque de verdad es sumamente importante en este aspecto. Lo primero es porque no hemos entrenado el ojo. Ya vamos a ver un poquito más a fondo este punto. Porque no esperamos el momento perfecto o no contamos una historia. Porque no conocemos nuestro equipo, sea el celular o la cámara. Conocer nuestro equipo, recuerden que nos da la habilidad de que las fotos nos salgan bien enfocadas, bien nítidas, que no estén movidas y que nos queden con correcta exposición. El punto número 4 es porque no sabemos ver bien la luz, no sabemos analizar las condiciones de luz que tenemos en el espacio o si vamos a utilizar luz artificial, no sabemos cómo usarla o cómo planearla tal vez. Porque solamente pensamos en el sujeto principal, porque no nos fijamos qué hay en el fondo, porque no pensamos en la armonía de color, porque no sabemos organizar los elementos en el espacio. Esto tiene que ver con composición, que es uno de los puntos más importantes de esta clase, ya lo vamos a ver más adelante, porque la foto no está derecha, alineada o centrada, tiene también que ver con la composición, y finalmente porque tal vez no sabemos editarla. Como les decía en una de las clases pasadas, para mí la edición es la otra mitad del trabajo, porque es el momento en el que tú como fotógrafa o fotógrafo puedes poner ese toque personal en las fotografías, y si algo de pronto no salió bien, entonces también tenemos la opción de mejorar esos aspectos que de pronto no fueron los mejores en el momento de la toma. Entonces lo primero es tener mucha inspiración. Recuérdense que ese fue el tema de la primera clase. Tenemos que comenzar a entrenar mucho nuestros ojos, admirar el trabajo de otros, analizar qué es lo que hacen que tanto nos gusta y empezar a ensayar nosotros mismos. La foto de ejemplo que les puse acá es de uno de los autores que les recomendé en la primera clase, Daniel Rueda y Ana, unos fotógrafos españoles súper chéveres. Ahí les dejé la arroba del Instagram para que lo miren si de pronto no lo han visto. Lo primero para mí es saber esperar el momento perfecto. Uno de los errores más comunes en los que caemos es pensar que con una o dos fotos tenemos ya suficiente, y resulta que muchas veces necesitamos muchas fotos de verdad para lograr esa foto que estamos esperando. Además hay que estar muy presentes en el aquí y el ahora para que no nos perdamos ningún detalle. Ya les voy a contar la historia de esta fotografía que les puse aquí. La ráfaga es una muy buena opción cuando no queremos perdernos el momento perfecto. ¿Por qué? Porque nos permite tomar muchas fotos en un tiempo muy corto, que de pronto alguna de ellas seguramente será la mejor. A veces nos pasa que creemos que tenemos el momento perfecto, cuando miramos el resultado justo salió nuestro sujeto con los ojos cerrados o haciendo una mueca extraña o algo así. Entonces la ráfaga nos permite evitar este tipo de cosas. Ahora sí, la historia de esta foto que les puse acá. Esto fue en un matrimonio, en plena ceremonia, al aire libre. El papá se paró a hablar y desde el momento en que se paró, como que yo activé los 5 sentidos y dije, aquí puede pasar algo interesante. Entonces vamos a ver la secuencia de todo lo que sucedió. El papá se para a hablar,
abraza a su hija que es la novia. Los personajes de la foto que sigue son los papás del novio. El novio es neozelandés, ellos no entienden español y el señor no habla inglés, el que se paró a hablar. Pero me pareció algo súper bonito porque a pesar de esas barreras del idioma, se notaba que entre todos se estaban entendiendo. Entonces, como les decía, activé como ese, ese samurái prácticamente que hay en mí, porque dije, aquí pueden pasar cosas interesantes, no solo con el señor que sale a hablar, sino con las reacciones de las personas que están en el matrimonio. Entonces, por supuesto, volteé a ver a la mamá del novio y ella ya estaba llorando. Así que ahí le tomé esa foto. Todavía tenía los ojos pues un poquito aguados, no tenía la lágrima, pero igual se nota pues como en la expresión de su rostro que estaba teniendo ahí un profundo sentimiento. Luego entonces aquí vemos a la esposa del Señor, también con los ojos llorosos, mirándolo mientras él habla. Él la mira a ella mientras habla. Y yo sabía que él en algún momento iba a terminar llorando con la historia que nos contó, porque empezó diciendo que su hija se había ido para Nueva Zelanda a estudiar inglés 6 meses. A los 6 meses llamó y dijo, papá, me voy a quedar otros 6 meses. Y a los 6 meses dijo, papá, me enamoré, no voy a volver. Esa era la historia que estaba contando ahí y fue un momento muy emotivo en ese matrimonio. Fíjense que el momento perfecto fue ese, justo cuando el señor hace pues como esa cara donde se le ve que está sintiendo todo esto. Y lo que les decía ahorita, cuando disparé esa foto, justo la novia se llevó una mano a la cara. No era lo que yo quería, me hubiera encantado tenerla despejada, pero esa foto no quedó. Así que finalmente la dejé así. Y hice otra versión donde solamente se ve el papá de ella, pues como con la lágrima ahí en un plano más cercano. Luego, cuando él termina de hablar, entonces va y abraza al novio. Pues fíjense que es un abrazo súper sentido. Y luego se sienta al lado de su esposa y su otra hija. Y no sé si alcanzan a ver las expresiones en los rostros de todos, como de esa nostalgia, de ya no tener a su hermana, a su hija, con ellos en la familia aquí mismo en Colombia, porque ha decidido irse a vivir a otro país. Aquí les tengo otra historia de un momento también perfecto. Esto es en otro matrimonio, una novia que ya estaba lista y estábamos haciendo retratos de ella antes de empezar la ceremonia. Tenía mucha familia alrededor, estaban llegando las amigas con las cuales también tenía, pues ella quería las fotos y bueno, tomamos unos retratos, las fotos con las amigas, hasta aquí normal, como que parte del libreto pues que uno sigue cuando está en un matrimonio. La siguiente escena fue entonces esta. O sea, yo miré a la novia, cuando la vi empezó a llorar y yo dije, ¿qué está pasando? Dios mío, no sé. Yo dije, si ella está llorando es porque algo muy emocionante está pasando, pero obviamente tenía ahí como la situación de quererle tomar las fotos a ella, pero de necesitar ver qué era lo que estaba pasando para anticiparme también un poco al momento. Resulta que mientras tomaba estas fotos, pues con mi propia mirada volteé a ver qué era lo que pasaba y resulta que el novio apareció de la nada, sorpresivamente, entre todos los familiares que había ahí. Entonces fue un first look, que es algo que nosotros hacemos mucho cuando queremos tomar fotos con buena luz natural, cuando las ceremonias son tarde. Fue un first look, pero un first look completamente natural. Muchas veces que hacemos los first looks son planeados. Entonces le decimos a la novia, ven, párate aquí, ya va a venir el novio, entonces ya ellos saben qué va a pasar y finalmente se voltean el uno al otro. También es un momento muy emocionante, pero es planeado. En cambio aquí no fue para nada planeado. Aquí podemos ver ella como llora y finalmente abraza a ese novio pues que apareció de sorpresa en el momento más inesperado. Otro de los momentos perfectos sucede cuando le vamos a tomar, por ejemplo, fotos a niños o mascotas. Realmente son unos de los personajes más difíciles de fotografiar
porque uno no puede controlar prácticamente nada. O sea, aquí la foto hay que dejarla fluir, como yo les digo siempre a los papás. Muchas veces llegan con ejemplos de fotos que se sueñan, que quisieran, y resulta que los niños o las mascotas no colaboraron para nada. Entonces lo que yo les digo es, chévere tener ejemplos, pero dejemos que cada sesión fluya como tenga que fluir. De pronto nos sorprendemos con algo nuevo que no hayamos tenido en nuestras expectativas previas. Entonces, esto es simplemente una típica foto que le encantaría a una mamá de su bebé mirando la cámara con una gran sonrisa. Ella es Martina en una de sus sesiones mes a mes, la última que hicimos antes de entrar en cuarentena, hace aproximadamente un mes ya. Fíjense que es una foto, pues no es así la foto más impresionante, pero es la que la mamá quería. Eh, para lograr llegar a esta foto, fíjense, tomé 27 fotos antes de que la niña saliera con una primer sonrisa. Y eso que esa foto que les seleccioné ahí en la punta no es la foto que les mostré arriba. Esa es apenas la primera sonrisa, así que seguí tomando fotos hasta obtener otras fotos muy chéveres desde ese mismo momento. Hay que tener paciencia y saber esperar para tener una mejor foto. Siempre habrá una mejor foto, no se conformen con lo que ya han hecho hasta que no estén realmente satisfechos con el resultado. Con niños y mascotas, yo les recomiendo usar el modo ráfaga de la cámara, tomar muchas fotos en un corto tiempo, por lo que les decía también ahorita. Los niños a veces sonríen un segundo y ya después no volvieron a sonreír, entonces si la cogieron, y si no, nos quedamos sin esa foto perfecta. Otro de los aspectos de los cuales ya hablamos en una de las clases pasadas es el de saber manejar el equipo que tengamos, sea el celular, sea una cámara profesional, sea semiprofesional, lo que sea que tengamos. Debemos manejar muy bien el enfoque y que las fotos no nos queden movidas. Si queremos hacer mucho énfasis en algún detalle, en algún sujeto principal, ese detalle, ese sujeto debería estar bien enfocado con respecto al fondo, que debería quedar bastante desenfocado. Centrarse mucho en el enfoque de algo nos permite que ese algo resalte en la fotografía. Mientras que si todo lo que yo voy a mostrar en la foto es importante, entonces todo debería estar enfocado para que siempre lo tengamos muy en cuenta. De esto no vamos a profundizar mucho porque ya le dedicamos una clase completa, y además que en la siguiente clase vamos a hablar un poquito más de esos aspectos técnicos que nos permiten manejar el enfoque, la nitidez y una correcta exposición en la fotografía. Esto también tiene que ver mucho con lo que les decía ahorita. Saber manejar el equipo nos permite una buena exposición y temperatura de la foto. Lo ideal es que la foto nos quede bien expuesta, ni subexpuesta ni sobreexpuesta. Acuérdense que esos son los extremos, o muy oscura o muy clara. Si la foto vemos que ha perdido detalle en sombras o iluminaciones, puede que hayamos hecho algo mal, a no ser que lo hayamos pensado y sea algo pues intencional. También nuestro estilo fotográfico puede determinar si nosotros tendemos a las fotos más bien oscuras o a las fotos más bien iluminadas, o sea, a un estilo subexpuesto o a un estilo sobreexpuesto o simplemente a un estilo bien nivelado. No es que haya algo mejor que otro. Todo el secreto es que sea bien planeado. Aquí les tengo el ejemplo de una foto subexpuesta, oscura, bien expuesta, con buen nivel de luz, y sobreexpuesta con demasiada iluminación. Fíjense que tanto en la foto subexpuesta como en la sobreexpuesta empezamos a perder detalles en algunas partes de las fotos. Entonces, por eso lo ideal es tener un balance y quedarnos con la opción de la mitad, donde vemos todo en luces y en sombras. Aprender a ver la luz también fue el tema de la clase pasada. Súper importante. La luz hay que analizarla, incluso hay que planearla. Muchas veces, por ejemplo, si yo conozco el espacio, sé que tengo, por ejemplo, esta persiana en mi casa, pero por la mañana no hay sol por ese lado, entonces debo esperar a la tarde para hacer una foto como esta.
Lo mismo en luz artificial, hay que ensayar mucho o ver esquemas de iluminación, ensayar antes de que llegue nuestra modelo o a quien sea que le vayamos a tomar las fotos. La luz, recuerden que para mí es el elemento más importante de la fotografía. Si no sabemos ver bien la luz, nuestras fotos siempre fallarán en algún aspecto. Recuerden también que uno de los errores más comunes es que las personas se enfoquen nada más en ver un fondo bonito, unas flores, ay, qué rico una foto ahí, y resulta que la luz no es tan chévere, entonces puede que no sea suficiente. Si ven, por ejemplo, acá, aquí no hay ni siquiera un fondo, pues es una pared blanca y ya. Pero ¿qué hicimos? Una composición interesante a partir de la luz que entraba por la ventana y que además se reflejaba en un espejo o un vidrio, no recuerdo qué superficie brillante había ahí en ese momento. Entonces, fíjense que la luz lo es todo. Muchas veces, sin un fondo interesante, solamente viendo buena luz, podemos hacer una toma súper interesante. Aquí, esto es una foto de noche, simplemente una lámpara en el Museo del Castillo en la ciudad de Medellín, en la puerta. Y fíjense cómo jugamos ahí con las geometrías de esa arquitectura y donde cae la luz para hacer una foto, pues también muy, muy chévere, muy llamativa. Ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo se distribuyen esos elementos en el espacio. El otro punto es siempre, siempre, siempre saber que una foto es más que el sujeto principal. Por supuesto que uno lo que primero decide antes de tomar una fotografía es a qué le voy a tomar foto. Ese es nuestro centro de interés, ese sujeto principal, que será pues como el protagonista de la foto. El problema entonces es cuando nada más pensamos en eso y olvidamos el resto de detalles alrededor. Para eso es esta clase, para que pensemos más allá del sujeto y empecemos a ver más allá, en los fondos, en la luz, en la composición, los colores, etc. Entonces, siempre también hay que pensar en el fondo. Este ejemplo que les puse aquí no es la gran foto, pues, pero me encantó para ilustrar justo este punto. Fíjense que es una foto donde pensamos principalmente en el fondo, más que en el sujeto incluso. Sin embargo, el sujeto obviamente está ubicado estratégicamente para que parezca como que el tiburón viene directo pues a morderle la cabeza. Entonces, cuando pensamos en el fondo, tenemos que fijarnos en varias cosas. Primero, que no haya elementos que no queremos. Típico que tomamos una foto y ya después cuando la vemos hay una caneca atrás, hay personas atrás que nada que ver con lo que nosotros planeamos, la típica selfie en el baño donde nos tomamos la foto al espejo y sí salimos muy lindos y todo, pero si hay un sanitario atrás, ya esa foto no es chévere, créanme. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Ay, que salí súper linda, sí, ¿qué hay en el fondo? Pues hay algo chévere, hay algo que complemente la foto, sí, listo, sigue siendo bonita. Si hay un sanitario, una caneca, un desorden, lo que sea, ya no es chévere. Que los colores sean armónicos, ahorita vamos a hablar de esto. Que tenga un porqué, ese fondo ahí, como les decía, es lindo o forma una buena composición o va de acuerdo a mi concepto, algún porqué tiene que tener y que se rija por alguna de las reglas de composición que vamos a ver también en los puntos más adelante. Llegamos a una de nuestras partes, de mis partes favoritas de esta clase y es el tema de armonía de color. Créanme que la combinación de colores que ustedes ven en las buenas fotos normalmente no es al azar. Hay varias reglas de armonía de color que uno debe conocer para que las fotos sean espectaculares. Además, porque detrás de cada color siempre hay un mensaje. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, querer mostrar una foto nostálgica si está llena de colores vivos. Como que no es coherente el asunto de los colores con el concepto que yo quiero mostrar. Entonces,
Cuando yo conozco bien estas técnicas de combinación de colores con el círculo cromático, que es este que ven en la parte derecha de la diapositiva, podemos entonces decidir mejor en escoger mejores fondos, escoger un vestuario adecuado para la sesión fotográfica, algunos elementos con los que yo vaya a ambientar, sobre todo si yo hago fotos de producto o de gastronomía, etc. Algunas de las reglas de armonía son los colores monocromáticos, los análogos, los complementados y las triadas o los cuadrados. Ya vamos a dar un recorrido por cada uno de ellos. Por ejemplo, los monocromáticos son así como esta mesa de postres del baby shower de Matías, donde tenemos el azul como protagonista principal y simplemente variaciones en la luz de ese azul. Si ven el círculo cromático que está aquí en la parte de abajo, ven que es un solo tono con variaciones de luz. En estos ejemplos me quedó muy fácil sacarlos de fiestas infantiles, sobre todo porque son muy coloridas. Entonces, como nosotros hacemos más que todo eventos, fiestas, familias, bueno, no hacemos casi producto, por ejemplo. De aquí, de estos ejemplos de las fiestas, fue donde pude sacar todas las reglas de armonía. Este es un ejemplo que me gusta muchísimo de una regla de armonía de color análogos. Los análogos son los tonos adyacentes en el círculo cromático, los que quedan cerquita los unos de los otros. Por eso les decía, cuando conocemos este tipo de reglas, entonces nos queda muy fácil saber, por ejemplo, qué colores usar en el vestuario de las personas a las que les vamos a tomar fotos. Aquí, por ejemplo, sabíamos que la sesión iba a ser en la playa, los colores predominantes iban a ser el azul y el blanco, entonces el papá se pone una bermuda blanca, una camisa azul, la mamá una falda fucsia, camisa blanca y la niña también con vestido de baño rosado. Fíjense cómo armonizan de bonita esta fotografía. Muchas veces las personas a las que nosotros les vamos a tomar las fotos o le vamos a hacer la sesión no tienen ni idea de esto de las reglas de armonía de color. Por eso es fundamental que nosotros como fotógrafos sí lo sepamos para que podamos guiarlos y sugerirles qué tipo de cosas pueden usar para que las fotos queden muy bonitas. Si no los guiamos, podemos caer en el error de que ellos se pongan cualquier cosa y no combinen lo absoluto, o que por ejemplo un estampado que tenga una de las personas compita con otro estampado que tenga otra de las personas y así. Así que este punto es fundamental. Los colores complementarios son los colores que quedan opuestos en el círculo cromático, son colores que crean contraste y énfasis. Fíjense que aquí estas fotos eran para una marca de repostería de la ciudad de Medellín que antes se llamaba La Espátula, ahora se llama Boreal. Ella es Caro, su creadora. Ella es ingeniera de diseño de producto, conoce muy bien este tema y todo el manejo de su marca lo ha hecho espectacular. Tienen una marca súper bonita, súper bien diseñada, manejan el color de una manera increíble, desde la marca hasta los postres, las tortas, todo lo que hacen se ve visualmente muy coherente. Por ejemplo, los uniformes que ellas usan son estos delantales de florecitas. Entonces, si se fijan en esta foto, lo que usamos fue una regla de armonía de colores complementarios, donde incluimos el verde de las plantas que había en el lugar para que la foto tuviera un poco más de vida, se viera como fresca y no tan plana, pues como en tonos de rosados y rojos. El verde y el rojo son como el ejemplo típico de los colores complementarios. No sé si recuerdan que son colores, por ejemplo, muy navideños. Esta foto, ¿por qué no se ve navideña? Porque no es un rojo súper encendido, sino que es más bien un rojo vino tinto. Y el verde tampoco es un verde de Navidad, sino que es un verde más bien oscuro, oliva y así. Sin embargo, sigue cumpliendo súper bien la regla, así que
Si piensan en algún momento usar una paleta así, pero les parezca que ya es como muy cliché o que se va a ver muy navideño, lo que pueden es jugar también con el nivel de luz de esos tonos. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de las triadas. Están a 120 grados en el círculo cromático la una de la otra, o sea, es como partir esa pizza en 3 pedazos. Son colores muy alegres y dan contraste. Fíjense, una cosa también súper importante es que a medida que yo me acerco más al centro del círculo, voy obteniendo colores claros que llamamos comúnmente colores pastel. Mientras que en el ejemplo anterior, si nos alejamos del centro, vamos obteniendo colores más oscuros. Entonces, si ustedes, por ejemplo, no saben manejar muy bien esta herramienta, hay páginas que les pueden ayudar muchísimo con esto, como es, por ejemplo, la de Adobe Colors. De ahí mismo ustedes pueden ver este mismo círculo cromático, escoger la regla de armonía y simplemente empezar a jugar con los círculos y él les va sugiriendo la paleta y los códigos para que ustedes lo puedan usar en diseños o en programas como Illustrator, Photoshop, cualquier programa pues de diseño o edición de fotografías, o simplemente para tenerlo como una guía antes de ir a la sesión de fotos o para mostrársela al cliente para que sepa más o menos en qué tonos de colores vestirse y etcétera. Aquí tenemos otros colores también súper contrastantes y alegres que son la regla de armonía que llamamos cuadrados. Son dos parejas opuestas en el círculo cromático, o sea, dos parejas de colores muy contrastantes. Aquí tenemos nuevamente el verde y el rojo, pero en unos tonos más vivos, y el azul y el amarillo. Entonces, por ejemplo, esta fiesta se ve súper colorida, súper alegre y muy armónica en esto de la teoría del color. Es un campo fascinante para uno explorar y, como les digo, siempre fíjense en esto en sus fotografías, porque si no podemos como caer en ese error que como que vemos que no combina nada con nada, o a pesar de que estén con buenas reglas de composición y buena luz las fotos, como que hay algo que no nos gusta. Entonces podemos pensar que tal vez la armonía de color no quedó bien aplicada. Luego entonces empezamos con otro tema súper importante. Esto realmente vale la pena profundizar en cada una de estas reglas de composición. ¿Qué es composición? Composición es organizar los elementos en el espacio. Entonces, cuando tomamos una foto, obviamente tenemos que pensar que todo quede bien distribuido en nuestra área de la foto. Lo primero que normalmente decidimos es qué plano de encuadre vamos a usar. ¿Esto qué es? ¿Qué tan lejos o cerca estoy yo del sujeto protagonista? Todo dependerá obviamente de lo que queramos comunicar. Entonces, por ejemplo, aquí la intención de la primera foto era mostrar un poco más de la escena, del lugar, de la decoración, del paisaje, de los novios, los invitados. Entonces hacemos un plano general más tendiente a ser gran angular. Gran angular es que tiene pues mucho ángulo de visión y toma un área más amplia de la imagen. La de la derecha también es un plano general, pero es un plano general que podemos llamar más cerrado, donde solamente estamos mostrando los novios, el altar y la maestra de ceremonias. Fíjense que hay algo muy importante que resaltar aquí, y es no cortar nunca los pies de las personas ni las cabezas. Vemos que muchas personas que no saben tomar bien fotos solamente ven la cabeza de las personas a las que les van a tomar las fotos. Entonces uno los ve tomando su fotico con el celular y casi siempre están cortando los pies. Entonces recuerden siempre esto: tan importantes los pies como la cabeza en estos planos generales, pues, porque obviamente los que siguen sí recortan pues partes del cuerpo. Estos son los planos medios. Si se fijan, literalmente como que es el cuerpo cortado a la mitad. Plano medio corto.
o incluso hay uno intermedio entre el plano general y el medio que se llamaría 3/4. Realmente hay muchas variaciones de esto, simplemente es como ser conscientes por qué estamos tomando la foto como la estamos tomando y ya. A medida que yo me voy acercando es porque voy queriendo mostrar más detalles de lo que está sucediendo. Primer plano sería un acercamiento, tal vez yo quiero mostrar una expresión, un ojo medio lloroso como en este caso el de Sebas, y un primerísimo plano entonces me muestra mucho más el detalle de algo, como por ejemplo esa sonrisa y esa lágrima que le estaba cayendo a Pame, la novia de Sebas, en este matrimonio. Después del plano de encuadre, yo escojo entonces el ángulo. Entonces, esto es simplemente yo dónde me voy a parar para tomar la fotografía. Si me paro de frente, entonces mi ángulo es frontal. Uno de los planos más usados en fotografía de alimentos y de producto es el plano en picada o en perspectiva, donde yo puedo ver 3 volúmenes del objeto. Veo un lateral, otro lateral y una parte de arriba de ese objeto o sujeto o lo que sea. Siempre recuerden cuando estén haciendo esas tomas en picada, tratar de hacerse un poquito diagonal, que se vean los 3 volúmenes. Cuando tomamos picadas frontales, a mí personalmente me parece que se ve un poco extraño. Entonces, para que lo tengan muchísimo en cuenta, esto es más o menos entre 30 y 45 grados de inclinación. En ingeniería y en diseño vemos muchísimo este tipo de ángulos. La picada extrema sería una foto completamente desde arriba o casi pues a 90 grados, como por ejemplo esta toma con el dron, también de Pame y Sebas. También se le puede llamar cenital, así como lo vimos en iluminación. Contrapicada es una foto tomada desde abajo. En este caso, la foto se tomó así porque el personaje estaba parado en una piedra y quien tomó la foto pues estaba mucho más abajo. Y el último sería una contrapicada extrema, que es también casi desde 90 grados. No tiene que ser los 90 grados exactos, pero sí darme cuenta pues que hay una diferencia grande de altura sobre todo. Esto es un bosque de secuoyas, que son los árboles más grandes del mundo en California. Entonces, al tomarle las fotos a las copas de los árboles, obviamente quedaban en una contrapicada extrema. Lo siguiente es la alineación. Yo personalmente soy bastante pendiente de esto. Es algo muy básico con lo que podemos mejorar nuestras fotos, asegurarnos que siempre queden alineadas con las horizontales o con las verticales. Obviamente si la tomamos en un plano frontal, como ven aquí en esta foto que me tomaron a mí, la horizontal es horizontal y las verticales son bien verticales. Asimismo, que en este caso el sujeto yo estoy ubicada en toda la mitad de la foto. Cuando tenemos casos de perspectivas, entonces tenemos que tener muy claro cuál es nuestro eje de alineación. Ya vamos a ver un poquito más de esto. Esta es otra foto frontal bien alineada, horizontal y verticalmente en una pared de una de las estaciones del metro de Nueva York. La simetría es una de esas reglas que a mí también me gustan muchísimo. Esto es que la imagen sea prácticamente idéntica si la partimos en dos, sea en el eje vertical o en el horizontal. En este caso, por ejemplo, la imagen es casi la misma en el eje vertical. La única diferencia que tenemos es el árbol que hay atrás de la casa y un poco de esa construcción blanca que se ve al lado derecho. Esta es otra foto como de perfil profesional que le tomamos a una de nuestras clientas. Fíjense que ella está mirando completamente frente a la cámara y está ubicada bien en el centro de la foto. Casi que pudiéramos nuevamente dividir la imagen por la mitad verticalmente y sería una imagen muy simétrica pues.
Esta es en una de las estaciones del metro de Nueva York, la del World Trade Center, que fue diseñada pues por un arquitecto muy famoso. Fíjense cómo esa arquitectura nos permite hacer esta foto impresionante. Esta foto no queda así de linda si como vemos al frente donde están las otras personas tomando tal vez esta misma foto, la foto que ellos tomaron muy seguramente no quedó así. ¿Por qué lo sé bien? Porque ninguno está en el eje central, mientras que en este momento nosotros sí la tomamos desde el eje bien central. Vale la pena entonces acomodarse bien, pensar muy bien desde dónde vamos a tomar la foto y no conformarnos como con lo primero que veamos y ya. Otra foto que me tomaron a mí en otro viaje, ubicada en medio de unas esculturas, bien simétrica también. Este es en ese mismo matrimonio donde el papá lloró. Vemos que toda la ceremonia se ubicó enfrente de un árbol y esta foto fue tomada desde la parte posterior, súper simétrica también, tratando de mostrar ese árbol pues tan magnífico que aparece ahí. Esta es una de las reglas más importantes de composición en fotografía, se llama regla de tercios. ¿Y a qué nos ayuda? A alinear la fotografía, pero también a distribuir los elementos en el espacio cuando dividimos la foto en tres partes iguales, sea horizontalmente o verticalmente. Ahí vemos que la foto queda dividida en 9 secciones. Esta regla de tercios sale mucho de la proporción áurea, que no quiero profundizar tanto en ella en esta clase, porque es un tema que considero pues un poco más avanzado, pero si aplicamos la regla de tercios, casi que ya automáticamente estamos también aplicando esa regla de armonía de la proporción áurea o la espiral de Fibonacci o la secuencia de Fibonacci también se le dice, o el número phi. Entonces si analizamos esta foto vemos que por ejemplo el tren está ubicado en el cuadrante inferior izquierdo, luego la cebra por donde cruzan los peatones está ubicada en el cuadrante opuesto, el parapente está en el cuadrante de la mitad de la parte superior y fíjense que también los árboles intentan cumplir ahí con esa horizontal del primer tercio de la parte de abajo. O sea, tenemos 2 tercios de cielo y 1 tercio de tierra. Aquí tenemos otro ejemplo. En esta foto podemos ver que en el tercio superior está el fondo, una montaña bastante árida. En el tercio de la mitad tenemos la parte azul, el fondo azul de la foto, y en el tercio de abajo tenemos la inclinación. Esto era una rampa por la cual bajábamos y ahí estaba esa escultura del sol. Y ahora analizando los tercios verticales, entonces el sujeto está ubicado en el tercio de la parte izquierda, el sol sale en el tercio de toda la mitad y sus rayos se dirigen hacia la derecha. Esto va mucho también con otra de las reglas, que es la de dirección de la mirada, ya la vamos a ver. Esta foto fue tomada desde ahí mismo, desde donde se tomó la foto anterior. Ese era el atardecer que iluminaba este rostro, por ejemplo. Y si nos fijamos, también está bien compuesta en regla de tercios. Tenemos 1 tercio de tierra, 2 tercios de cielo y el sol está bien encuadrado en la mitad de la foto. Lo mismo las nubes aparecen como en el eje central, pues las nubes que más llaman la atención ahí, las nubes oscuras. Esta es una foto con una modelo, ella es María Fernanda Aristizábal, actualmente es la señorita Colombia en el año 2020 que estamos haciendo este video. Esto era para una colección de ropa de una diseñadora que se llama Natalia Londoño. Y fíjense que esta es una de las fotos, simplemente me pareció que cumplía muy bien con la regla de tercios. Ella está ubicada en uno de los ejes verticales,
Las plantas están en el tercio de la mano izquierda. El rostro de ella está ubicado en el tercio de arriba y los 2 tercios de abajo forman parte pues de su cuerpo. Otra de las reglas entonces es la de las líneas de movimiento o perspectiva. Es una de mis favoritas también, me encanta como esa sensación de profundidad. Pueden usarse además otro tipo de líneas que guíen la dirección de la mirada, que no necesariamente sean causadas por la perspectiva, como en este ejemplo. Ahorita les tengo otro ejemplo más adelante. Esto fue tomado en el metro de Washington. Me pareció como muy interesante ese contraste, porque veníamos de Nueva York, de un metro llenísimo de gente, sucio, y llegar a esta ciudad donde el metro era muy organizado, muy limpio, muy cómodo y no había prácticamente nada de gente. Una foto con el celular muy sencilla, y fíjense que todas las líneas de la dirección pues me direccionan, perdón, la mirada hacia el lado izquierdo de la foto. Casi que todas convergen en la mitad. Así como se ve acá, que es una de esas estaciones también del metro de Washington, Union Station, tiene una arquitectura súper, súper, súper interesante. Y en este caso esta foto muestra esa arquitectura en perspectiva. Si ven, todas las líneas que puse blancas nos guían la mirada hacia ese punto que vemos ahí en la parte izquierda de la foto. Ese punto técnicamente se llama el punto de fuga, o sea, el punto donde convergen todas esas líneas de la perspectiva de la foto. Si ustedes han estudiado diseño o ingeniería o una carrera muy, muy afina a esto, saben un poco más pues como de lo que les estoy hablando. Es simplemente pues como entrenar un poquito el ojo y darse cuenta de esos puntos de fuga, de esas líneas en perspectiva. Aquí tenemos otra. Esta foto como fue tomada con zoom, estos son 100 milímetros, entonces nos damos cuenta que esas líneas van a tener su punto de convergencia en algún lugar fuera de la foto en el eje inferior izquierdo. Este es otro de esos casos donde también tenemos unas líneas de convergencias que no son derechas, sino que nos están formando una curva. Fíjense que también, al igual que los otros ejemplos, en algún momento esas dos líneas curvas se van a unir por allá en el fondo, en la montaña. Entonces, cuando tenemos curvas con formas en S, es una variación de esta regla de armonía que también se hace muy interesante. Esta es la otra foto que les decía, donde tenemos unas líneas que dirigen la atención de la mirada, pero no tienen que ver con perspectiva. Simplemente las nubes tenían en ese momento esa forma súper interesante y el sujeto lo paramos estratégicamente ahí donde las líneas dirigían pues como la atención de la mirada. Repasando un poquito, la foto también es tomada en contrapicada y repasando un poco también los temas de la luz, tenemos una luz lateral y por eso también pusimos el sujeto a mirar hacia la luz. Además, para cumplir con otra de las reglas de composición, que todavía no la hemos visto, que es la de la dirección de la mirada, que nos dice que hacia donde mira el sujeto debería haber un poco más espacio y no al revés. Así como vemos aquí que él está ubicado casi en tercios y tenemos más espacio al lado derecho que al izquierdo, justo hacia donde él está mirando. Este es otro ejemplo de líneas que direccionan la mirada, pero que no necesariamente tienen que ver con perspectiva. Es el mismo lugar de la estación de metro de Nueva York, en el World Trade Center. Y esta foto simplemente se logró por la arquitectura. Tiene unos planos seriados súper interesantes, es un detalle de ese elemento arquitectónico y listo. Esta es entonces de la regla que les hablaba ahorita en la foto de las nubes. La regla de la dirección de la mirada entonces nuevamente nos dice que hacia donde se dirige la mirada debería haber un poco de espacio vacío y no al contrario. Como por ejemplo acá, fíjense que ella está mirando a la izquierda y entonces el espacio vacío es hacia ese lado. Si fuera al revés, lo que estaríamos causando sería algo como que ella le estuviera dando la espalda a la foto.
También quiero que sean conscientes en cada una de estas fotos que vemos de aquí en adelante que otras reglas de composición de las que ya hemos visto se aplican. Por ejemplo, en Más que mil palabras y yo personalmente somos muy tendientes a usar regla de tercios. Fíjense que ella está ubicada en el tercio derecho de la foto. Aquí también vemos como la luz entra desde la izquierda y entonces por eso ellas están como mirando hacia la ventana principalmente, y el espacio vacío nuevamente es hacia este lado. Aquí igualmente tenemos una bebé mirando hacia un lado y hacia el lado que mira, entonces tenemos el espacio vacío. ¿Esto qué plano sería? No sé si recuerdan de lo que vimos ahorita. Sería un primerísimo plano donde estamos mostrando más que todo el detalle de los ojos y la carita de la niña. Otra regla de composición es la de los elementos repetidos. Esto se ve mucho cuando hacemos fotografía de producto o de alimentos. ¿Qué nos dice? Que es más interesante si en vez de tomarle a un solo producto o a un solo elemento, ponemos más. Y dicen además que los grupos de 3 o impares son más interesantes que los grupos pares. Este ejemplo me quedó muy fácil encontrarlo en las fiestas infantiles donde tenemos las mesas de postre y casi siempre hay más de uno de esos elementos. Este no es de producto, pero fue una de esas fotos de momento perfecto. Fue el mismo día que hicimos la sesión de fotos de la familia donde la mamá tenía la falda fucsia y el papá estaba vestido de azul y blanco y la niña de vestido de baño rosado, que vimos ahorita. Simplemente fue como voltear un momento y ver estos pajaritos aquí esperando la ola, ubicados estratégicamente a la misma distancia de los unos de los otros, mirando al mismo punto con una luz de frente que les daba una sombra súper bonita. Y fíjense también que hay diagonales. Están las diagonales del punto de fuga que tendería a unirse por allá en la esquina superior derecha y las diagonales que me causan la sombra y de los pájaros y las olas. Entonces también está ubicada en tercios, si se dan cuenta un poquito. Y bueno, este es otro de los ejemplos de estas mesas de postres, 3 cajitas de suspiros. Esta foto también me pareció como un muy buen ejemplo para esto de los elementos repetidos y para mostrarles y contarles también la historia del momento perfecto. A mí me encantan los animales, estábamos en ese parque haciéndole una foto a una persona. Obviamente yo vi los pajaritos, creo que son gaviotas, realmente no lo tengo muy claro en este momento. Yo nada más quería una foto de una gaviota y listo. Entonces, la primera gaviota, la que sale desenfocada, estaba ahí parada, le tomé su foto y ya yo digamos que estaba algo contenta con ella. De un momento a otro, de la nada, llegaron los otros pájaros y se pararon súper casualmente, también cada uno a la misma distancia, y no sé si alcanzan a notar que cada uno está parado en una de las verticales de la baranda donde están parados todos ellos. Y haciendo como ese plano seriado, comparado también con las columnas que se ven a mano izquierda, encontré un punto de fuga ahí con elementos repetidos de las columnas y de los pájaros y me pareció como una escena de momento irrepetible. Finalmente decidí hacer el enfoque en el segundo pájaro, porque si lo hacía en el primer pájaro, en el que sale desenfocado, ya los otros no se veían tan claramente qué era. Mientras que así sí se alcanzan a ver. Hay un pájaro, hay otro desenfocado acá en primer plano y hay otros desenfocados después del segundo pájaro. Otra de esas fotos donde simplemente saber esperar el momento perfecto. Otra regla de composición es la de espacios vacíos. Aquí se crea un contraste entre el espacio grande del fondo y el sujeto. Da entonces énfasis al protagonista. Así como en esta foto en un lago, donde había simplemente esos patos y el resto estaba vacío, vacío, vacío. Me pareció súper bonito ese contraste entre el espacio vacío del lago y los patos ahí en esa esquina.
Otra foto que ilustra muy bien este principio, esa soy yo jugando con Macarena, una de mis perritas, en la playa en Palomino. Fíjense que aquí hay varias reglas, no solo la del espacio vacío, donde vemos que pues nosotros estamos pequeñas en relación al fondo de la imagen, pero también hacia qué lado nos estamos moviendo, y entonces hacia ese lado está el espacio vacío de la foto. También recuerden que esto es como de lo de dirección de la mirada, y también podemos ver aquí tercios. Esta es una foto que me encanta, también es otra foto en la cual supimos esperar el momento perfecto. Esto fue en ese mismo viaje, pero en Cartagena. Estaba Diego y Macarena en la muralla. Yo había ya visto ese atardecer, de hecho todos estábamos encima de la muralla, y yo dije, wow, tengo que hacer algo con este atardecer. Entonces le dije a él, ven, quédate tú aquí arriba y yo bajo y te voy a tomar una foto. Ya yo la tenía en la mente, sabía que quería una silueta, quería que se viera ese cielo así increíble que estaba, pero por supuesto, como es un lugar muy turístico, había mucha gente pasando para todos lados, y yo dije, bueno, hay que esperar. En el momento en que se despejó la escena, fue el momento en el que disparé pues varias veces. Obviamente esto no fue una sola foto, sino que fueron varias, y finalmente se logró pues la foto que quería. Entonces, una foto de momento perfecto y también pensada en espacio vacío. Si se fijan, también está bien alineada y también está un poco en regla de tercios. Otra foto que ilustra este mismo principio, casi toda blanca, y aquí como que él y la sombrilla muestran ahí un punto focal pues interesante. El enmarcado natural es algo que justo haciendo esta clase me di cuenta que lo uso, pero como que no era muy consciente cuando lo usaba, simplemente era algo como que por casualidad me gustaba y lo aplicaba, pero no decir, bueno, voy a hacer esta foto así porque así me la imagino, no. Esto fue en otro viaje y nos quedamos en una cabaña al frente de esta playa. Tenía este arco para salir a la playa, yo ya lo había visto, le había tomado fotos al arco solito, me había gustado pues como ese detalle ahí de ese jardín. Y bueno, estaba simplemente una tarde ahí, iba para la playa, tenía mi cámara a la mano y mis papás iban al frente de mí. Cuando los vi que pasaron por el arco, dije, esta es la foto perfecta, y rapidito pues saqué la cámara y disparé. Me gustó muchísimo porque no es una foto posuda, simplemente fue un momento real. Ellos pasaron por el arco y quedaron muy bien ahí enmarcados pues en la foto. En esta también fue algo muy especial porque los que somos fotógrafos de bodas, no sé si les pasa lo mismo que a nosotros nos pasa a veces, que casi que tenemos un guión. Ya sabemos qué es lo que va a pasar, ya sabemos a quién le vamos a tomar fotos, ya sabemos la foto que sigue. Cuando el padre dice alguna cosa, ya uno sabe que, pues, qué es lo que va a pasar enseguida, etc. Entonces aquí la novia llegó en el carro. Se estaba demorando un poquito para entrar a la iglesia por algún motivo, como que le dijeron que esperara. Y yo dije, listo, aprovechemos entonces este momento para ver cómo hago una foto distinta acá, que no sea la típica de la novia bajándose del carro y de frente y ya, sino que empecé a ver que había una luz interesante. Empecé a asomarme por las ventanas del carro, empecé a ver que había una luz que se reflejaba dentro del carro, o sea que iba a poder mostrar un poquito de ambas cosas, y listo. Entonces esperé más bien a que la novia se bajara, ya yo sabía que se iba a bajar por ese lado, y en vez de irme a ese lado, decidí asomarme por dentro del carro y tomar la foto enmarcando en esa ventana a la novia y al papá. Por supuesto aquí también tomé varias fotos, pero me quedé con esta porque me gustó mucho la mirada de la novia hacia la iglesia, como que ya anticipándose un poquito a lo que venía, que era su propio matrimonio. Si se fijan, también está en regla de tercios y otras de las reglas de composición que vimos ahí. Esta fue una foto que hicimos en una sesión de un bebé en su propia casa. La mamá me había dicho que ese arco iris que sale aquí era muy importante para ella, que le gustaría alguna foto con ese arco iris.
era simplemente como algo tejido, pequeño. Hice varias fotos donde le puse el arco iris encima a la bebé, donde ella lo cogía, bueno, etc. Hasta que se me ocurrió atravesarlo entre el lente y la bebé que estaba dormidita, como para ver si creaba algo más interesante ahí. Y finalmente esta fue mi foto favorita de esta sesión. El arco iris en primer plano desenfocado y la bebé enmarcada entre él. Quedaron los dos elementos más importantes para la mamá, la bebé y el arco iris que me había pedido que incluyera en las fotos. Ya habiendo dado un recorrido entonces por todas estas reglas de composición y de armonía de color, haber recordado un poco de las clases pasadas, les cuento que solamente nos falta un poquito de técnica y de edición y quedamos ya listos para comenzar a practicar. Quiero agradecerles nuevamente que hayan visto esta clase. Me alegra muchísimo que estén en este curso y recuerden que la mejor manera que nos pueden ayudar en este momento es suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, activando las notificaciones con la campanita y seguirnos en redes sociales, sobre todo en Instagram y en Facebook. Aparecemos como @más_que_1000 ese 1000 en números, _foto. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase donde hablaremos un poquito más de técnica de fotografía.